En el siguiente tutorial observaremos cómo crear funciones utilizando código VBA en Excel. Recuerde que una función son un conjunto de instrucciones que permiten predefinir una fórmula que será utilizada en una hoja de cálculo y cuyo resultado se mostrará en una celda. Las funciones en Excel ya están predefinidas, hay un sinnúmero de funciones que podemos encontrar por acá por el fx, ahí están todas las funciones que maneja el Excel, pero en algunas ocasiones nosotros debemos crear nuestras propias funciones. Entonces para ello vamos a realizar unos ejercicios y a conocer cómo se realizan estas funciones. Vamos a comenzar con el primer ejercicio donde queremos encontrar la base del triángulo cuya fórmula es 2 por área dividido por la altura. Para hacer esta función requerimos dos parámetros. Esos parámetros son el área y la altura. ¿Para qué? Para hallar la base del triángulo. Entonces vamos a crear una función que nos permita realizar esta fórmula. Vamos entonces a desarrollador, Visual Basic, y acá en el evaluador de proyectos hacemos clic derecho, insertar un módulo. Automáticamente nos aparece el área de edición donde colocamos todo nuestro procedimiento. Para comenzar el procedimiento vamos a colocar la palabra function y vamos a darle un nombre a esta función, base triángulo. Le voy a colocar en este momento, abro paréntesis y dentro del paréntesis colocamos los dos parámetros que ya habíamos definido. Uno es el área y el otro es la altura. Tenga en cuenta que estos dos parámetros son los que yo voy a escribir en la hoja de cálculo para poder realizar el resultado o para hallar el resultado de nuestra fórmula. Vamos a dimensionar una variable, voy a llamarla base t, donde voy a indicar o donde voy a guardar en memoria el resultado de este cálculo. Voy a dimensionarla como doble con el fin de que me genere también decimales. Damos un enter y vamos a crear el cálculo. Ese cálculo lo hacemos en la variable base t, hágala igual a, abramos paréntesis, 2 por área, que es uno de nuestros parámetros, cierro paréntesis, dividido altura. Recuerde que área y altura son valores que van a ir en las celdas cuando estemos digitando la información en Excel. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, esto que está en memoria vamos a llevárselo a nuestra función. Vamos a decirle que base triángulo hágala igual a base t, que es nuestra variable. Entonces, te repito, creamos la función, le colocamos un nombre a la función, este nombre es el que vamos a utilizar para ejecutar la función cuando estemos en Excel. Estos son los dos parámetros que requerimos para hallar esta base. Dimensionamos una variable, este nombre debe ser diferente a este. En esta variable vamos a almacenar el resultado en memoria y acá realizamos ese cálculo, que es el cálculo para hallar la base del triángulo. Y luego, como este resultado está en memoria, vamos a decirle que ese resultado se lo lleve a nuestra función base triángulo. Vamos a verificar en Excel cómo funcionaría. Entonces aquí tenemos nuestros parámetros. Voy a colocar un área de 20 y una altura de 6. Y aquí en base triángulo simplemente llamo la función que he creado, base triángulo. Mire que allí nos aparece. Damos, si no aparece es porque quedó mal escrita o no quedó almacenada correctamente. Damos un doble clic, mire que se abre el paréntesis. Aquí no tenemos que escribir nada de la fórmula, simplemente indicar la celda donde están digitados los parámetros. En este caso es el 20, que sería el área, punto y coma. En este caso el 6 para la altura, cierro paréntesis y presiono enter. Pues como podemos observar, aquí nos aparece el resultado de esta función. Si le damos doble clic nos va a aparecer la función. Observe que no coloqué por ningún lado el asterisco para multiplicar ni la diagonal para dividir, porque eso está ya en el procedimiento que hemos creado acá en el módulo de Visual Basic. Vamos a realizar entonces esta función donde vamos a hallar el voltaje.
Y para hallar el voltaje requerimos dos parámetros que son la intensidad y la resistencia. Entonces vamos a ir a nuestro VBA y vamos a crear esta función. Entonces para ello vamos a crear debajo de esta que ya tenemos function, vamos a llamarla voltaje, y dentro de un paréntesis colocamos los dos parámetros que requerimos, que es la intensidad, coma, resistencias, cierro paréntesis. Dimensionamos la variable donde vamos a almacenar el resultado en memoria de esta función. Voy a llamarla volt, vamos a definirla como doble. Ahora, a la variable volt, llévele el resultado de multiplicar la intensidad por la resistencia. Ahora, a la función que se llama voltaje, llévele el resultado que está en la variable volt. Recuerde que estos dos tienen que ser iguales a estos dos. Este debe ser igual a este. Y este debe ser igual a este y a este. Vamos a verificarlas. Les venimos acá, coloquemos un valor 30, 15 y igual, llamamos la variable voltaje, observe que ya aparece, y dentro del paréntesis colocamos los valores que están dentro de las celdas que yo ya digité. No hay que colocarle el por porque eso ya está en el procedimiento. Enter. Allí lo tenemos. Entonces observe que acá nos aparece, al darle doble clic a la celda, nos aparece la función. Realicemos ahora este tercer ejercicio que consiste en hallar el inventario, donde vamos a utilizar tres parámetros. Tenemos el inventario inicial, las entradas del mes y las salidas. Con esto vamos a hallar un inventario. Entonces, vamos a definir nuestro procedimiento. Venimos acá, debajo de este creamos una función, vamos a llamarla inventario, donde va a tener tres parámetros. Vamos a llamarlo inicial, coma, entrada, salida. Observe que ahí abrevié las palabras porque eran un poco largas. Ahora dimensionamos la variable donde vamos a almacenar el resultado. Vamos a llamarla int, vamos a definirla como doble, también la pueden definir como integer si no quieren que les aparezca con decimales. Vamos a decir entonces que a la variable int le lleve la suma del inventario inicial más las entradas menos las salidas. Recuerde siempre utilizar estas mismas palabras, las que están dentro del paréntesis. Ahora, a la variable inventario, llévele el resultado que tenemos en la variable int. Venimos acá, colocamos valores, 100, 20 de entrada, 30 de salida, y llamamos la variable int. Ahí está, inventario. Agarro este, punto y coma este, punto y coma este, que son los tres parámetros. Tienen que elegirlos en el mismo orden para que no nos vaya de pronto a dar un valor diferente, y enter. Entonces, como podemos observar en este video tutorial, estamos creando funciones y lo más importante es que sepamos cuáles son los parámetros, cuál es la variable y cuál va a ser el nombre de la función que vamos a utilizar para realizar dicha función.